¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villa por acá con la información alrededor del rebaño sagrado. Ya por fin, este día por la mañana se dio a conocer la lista, la primera parte de la lista mundialista de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de este 2026, en donde se incluyen a 20 elementos que participan en la Liga MX, pero de esos 20 elementos solamente son 12 los que tienen su lugar asegurado en el Mundial, debido a que sus equipos forman parte de la fase final del fútbol mexicano, y al quitarle estos jugadores a estos clubes, bueno, pues ya tienen prácticamente su lugar dentro de la lista final de 26, y estábamos a la espera de saber cuántos jugadores del Guadalajara formarían parte de esta concentración y que por lo tanto Gabriel Milito no los puede considerar para la etapa ya más importante del torneo. Después de terminar en segundo lugar de la clasificación, Chivas se va a enfrentar a Tigres. El partido de ida será el sábado en el Volcán, pero ya estos elementos, estos 5 que fueron convocados, no podrán ser parte de los partidos de la fase final. Tendrán que tener unos días de vacaciones y reportarán la próxima semana en la Ciudad de México en el CAR para entonces comenzar estos trabajos rumbo a la Copa del Mundo. ¿Quiénes son estos 5 elementos del Guadalajara? Pues está la gran sorpresa, es la ausencia de Richard Ledesma, el lateral derecho del rebaño sagrado, que desde mi punto de vista es uno de los mejores laterales que tiene el balompié nacional. Incluso podríamos decir que es el mejor lateral derecho que tiene la Liga MX. Bueno, pues no fue considerado por Javier el Vasco Aguirre. Va a estar llamando seguramente a Jorge Sánchez, que milita en el fútbol de Grecia, y ahí también puede jugar Israel Reyes de las Águilas del América, que es un lateral por derecha más defensivo y que no se proyecta tanto hacia el ataque como lo hace Ledesma, pero que se puede ubicar en la zona de la defensa central, y esa plurifuncionalidad, de acuerdo con el Vasco Aguirre, le dio la ventaja sobre Richard Ledesma, que para fortuna del Guadalajara, Gabriel Milito sí podrá contar con Richard en esta etapa de la liguilla. Entonces es el asunto de la ausencia de Ledesma y la presencia de Luis Romo, que no lo habíamos puesto ya tanto en el radar a Luis, al capitán de Chivas, porque venía regresando de una lesión y no lo habíamos visto al nivel que lo teníamos al arranque del torneo, antes de que se lesionara por primera vez este asunto muscular allá en Mazatlán. Pero bueno, Luis Romo ha sido un elemento de todas las confianzas del Vasco Aguirre, de tal manera que ha sido considerado en esta lista. Entonces tenemos a 5 jugadores del Guadalajara, y los otros 4 pues son los que ya veníamos platicando, ¿no? El caso del Tala Rangel, que era lógico que estaba ahí apuntado. El Piojo Alvarado, que también ha sido parte de todo el proceso de la selección mexicana y que estaba cincho en la lista de la selección. La Hormiga González, que ya se había hablado mucho, ¿no? De que no, quién sabe si vayan a llevar a la Hormiga González y cómo vaya a estar el tema. Finalmente, creo que le dan ese reconocimiento al año que tuvo, con 24 goles, Armando, de ahora 23 años. Y me parece que es muy justo el llamado para la Hormiga. Y también, pues, el caso de Brian Gutiérrez. Tanto habíamos estado platicando de Brian, que si volante por izquierda. El señor Medrano no estaba muy conforme con que Brian estuviera de pronto en la selección, pero se fue ganando conforme avanzaron los partidos con Guadalajara, y conforme Javier el Vasco Aguirre lo utilizaba en estas convocatorias, pues Brian Gutiérrez se fue ganando ese llamado al combinado mexicano, de tal manera que ya tenemos a los 5 elementos: el Tala Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado y la Hormiga González. Así que son esos 5, pero ¿con qué elementos se queda Chivas para encarar la liguilla? ¿Con qué plantel le va a quedar a Gabriel Milito para poder enfrentar esta serie contra los Tigres? A continuación les presentamos esta imagen en donde se observa el parado táctico que tiene Gabriel Milito y los elementos a disposición, los que se quedan para disputar la fase final de este certamen. Y la verdad es que a mí el 11 no me parece, la verdad, nada descartable, ¿no? Creo que es un equipo que va a competir bastante bien. Tenemos a Oscar Wally en el arco, por supuesto, que ya ha venido teniendo participación en los 2 partidos anteriores, mantuvo el arco en 0, entonces Oscar Wally pues va a estar ahí. La defensa central, tenemos a Diego Campillo, que estaría ocupando el lugar que deja Luis Romo,
En el lugar de Campillo ubicaríamos a José Castillo, que puede jugar por los dos perfiles, y esperando que José pueda estar disponible para el partido de ida, porque recordemos, viene saliendo de una lesión muscular. Entonces José Castillo, poniéndole la buena suerte y que ojalá se pueda ir recuperando, bueno, pues Castillo estaría en esa zona. Y Miki Tapias entonces tomaría la posición de Castillo, de central por izquierda. Tapias jugó contra los Xolos de Tijuana, me parece que tuvo un correcto desempeño, y entonces Tapias sería el central por izquierda de Chivas. Lateral derecho, pues los laterales se mantendrían igual, como lo ha venido manejando a lo largo del torneo. Richard Ledesma y el Cotorro González, que los dos me parece se convierten en una de las piezas clave para el rebaño sagrado en esta fase final. Si Chivas aspira a eliminar a los Tigres, Richard y el Cotorro pueden ser las llaves de la clasificación a las semifinales. Creo que son elementos que tienen un ida y vuelta impresionante y que además, en cuanto a ofensiva, lo hacen muy bien. En defensa es mejor el Cotorro que Ledesma, pero creo que ahí lo ha manejado durante todo el torneo y van a competir de buena manera. En el medio campo, Chivas prácticamente va a tener a los dos que arrancaron el certamen como los titulares, ¿no? O los que han tenido muchos partidos en esa dupla, Oso González con Omar Gobea. Gobea ya regresó de la lesión y el Oso no jugó el partido pasado porque estaba con el riesgo de recibir la quinta tarjeta amarilla. Entonces me parece que vamos a tener esa media cancha pero cantada. En el ataque, ahí es donde Chivas sufre en dos de las tres posiciones de ofensiva como tal. Pues es donde más Guadalajara sufre afectación en cuanto a la convocatoria de selección mexicana, porque se va la Hormiga González y se va el Piojo Alvarado. Entonces hay que buscar el sustituto. Efraín Álvarez, pues ahí va a estar, ¿no? Efraín me parece que siendo el 10, el armador, el volante ofensivo, es quien tiene que cargar con ese peso de ataque que tiene el Guadalajara. Y me parece que por lo que hemos visto a lo largo del torneo, Santi Sandoval es alguien en el que Gabriel Milito ha depositado confianza, le ha dado minutos, inclusive el torneo anterior tuvo varios partidos como titular. Entonces me parece que por las características del Piojo Alvarado que se va, Santi Sandoval apunta para ser uno de los elementos que ocupen esa zona, por supuesto, del campo. Y adelante ponemos ahí al Cuate Sepúlveda, porque también al parecer ya está en condiciones de regresar y es un atacante con mayor experiencia, con mayor recorrido, tal vez mejor definición que lo que puede presentar Ricardo Marín, aunque ahí yo no sé si por la inactividad del Cuate Milito se vaya o prefiera poner a Marín, que sí ha venido siendo mucho más constante. Y sobre todo hay un tema en el partido de ida allá en Monterrey. Estuvimos el fin de semana y el asunto del clima está muy húmedo, hace calor, el desgaste físico va a ser importante y en ese sentido creo que Marín está mejor que el Cuate Sepúlveda, pero bueno, ese es el 11 tipo que podría tener Guadalajara y ahí observamos también los elementos que estarían en la banca, porque sabemos que en las liguillas es muy importante el fondo de armario, como se le conoce, para buscar variantes y en esta ocasión, a diferencia de otras liguillas en donde terminaba, teníamos el play-in, los 18 días, el play-in, pero luego empezaban los cuartos de final. En este caso no será así, será de semana a semana, es decir, este sábado 2 de mayo, Guadalajara visita a Tigres y hasta el 9 juega el partido de vuelta. Entonces, en ese aspecto físico, pues es como jugar una jornada normal, ¿no?, del fútbol mexicano, pero ya conforme vayan avanzando estas etapas, evidentemente la banca se convierte en un tema importante. Ahí está el Tiva Sepúlveda, está Miguel Gómez, que lo podríamos haber puesto como una de las opciones principales a Richard Ledesma en caso de que no estuviera con el equipo en la liguilla por una convocatoria, pero bueno, finalmente Richard se va a quedar. Miguel Gómez sería una de las opciones. Ricardo Marín, lo que hablábamos. Jonathan Pérez, muchachos, que es de los que no hemos visto tanto, pero que en esta liguilla podría tener mayor participación. Huguito Camberos, que perfectamente podría a lo mejor usted decir, yo lo ubico en el lugar de Santiago Sandoval en el 11 inicial. Yael Padilla, Sergio Aguayo, hay que tener mucho puesto el ojo sobre Sergio, que creo en el tema del ataque te ofrece condiciones diferentes a las de Marín en cuanto a la fortaleza física que tiene Aguayo, que es un elemento que con esas características que llama la atención.
Y tenemos a dos de los juveniles. Samir Inda, que ya lo convocó al partido anterior, que ya debutó el torneo anterior en el primer equipo y que además hizo gol en aquel partido contra el Necaxa. Samir Inda va a estar seguramente en esas convocatorias. Leo Jiménez creo que es uno de los que pudiera también aparecer por ahí, que tuvo una muy buena participación con el Tapatío, que ya han quedado eliminados, entonces Jiménez se puede sumar. Y ponemos allá del caso de Daniel Aguirre, que la verdad es complicado que pueda tener juego, por lo menos en la serie contra Tigres, se ve muy difícil después de la lesión muscular que tuvo el fin de semana, muchachos. Así que bueno, pues ahí está el panorama de cómo queda el plantel del Guadalajara para encarar esta serie contra la U de Nuevo León. Recordándoles que el sábado tendremos el partido a través de Azteca 7, no se lo pierdan, el partido de ida Tigres contra Guadalajara. Y bueno, pues importante que Chivas salga con un resultado positivo del Universitario para poder pensar en las semifinales. Chivermanos, es lo que tenemos hasta el momento de información. Ya lo saben, cualquier novedad nos volvemos a conectar y no se confundan porque hay muchos que se fueron con la finta de que como el comunicado de la selección dice que van a reportar hasta el 6 de mayo, entonces los seleccionados sí podrían estar en los partidos de ida, pero esto no es así. Esto no es así. Necesitan obligatoriamente tener un periodo de vacaciones antes de reportar con selección. Entonces estos días van a tener vacaciones los 12 elementos que participan sus clubes en la liguilla. Esos elementos se tienen que ir de vacaciones y ya el 6 de mayo, la próxima semana, van a reportar al CAR. No significa que vayan a estar a disposición para el partido de ida, para que no se me confundan en ese sentido. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y andamos en contacto.